A las 5:40 de la mañana, Samuel Ortega encontró a un hombre flotando entre restos de madera a casi 3 kilómetros de la costa de Maine. Llevaba un traje antiguo, estaba débil y repetía una frase sin sentido. Decía que venía de Belhaven, un pueblo que había desaparecido exactamente 100 años antes. Samuel era pescador desde hacía 30 años y conocía aquella zona mejor que nadie. El hombre no llevaba teléfono, identificación ni equipo moderno. Solo tenía un reloj de bolsillo detenido a las 6:12 y una pequeña medalla con el nombre de Belhaven grabado. Samuel pensó que se trataba de una broma. Algo no encajaba. Nadie supo qué pensar. Cuando el desconocido recuperó el conocimiento, dijo llamarse Thomas Reed. Aseguró tener 34 años y explicó que había salido al mar desde Belhaven después de una tormenta. Samuel buscó ese nombre en internet. Encontró una referencia en un archivo histórico. Thomas Reed había desaparecido en 1926. Samuel decidió investigar. El reloj permaneció detenido. Samuel no dijo nada. La coincidencia parecía imposible. Samuel llamó a la policía y entregó el reloj. Un historiador local examinó la medalla y confirmó que pertenecía a una familia registrada en Belhaven durante la década de 1920. Thomas insistía en que solo habían pasado unas horas desde que cayó al agua. No entendía el miedo de Samuel. Nadie conocía la verdad. Algo seguía esperando. Thomas describió su pueblo con una precisión extraña. Habló de una iglesia blanca, un almacén junto al muelle y una calle llamada Mercer. También mencionó que una casa roja pertenecía a la familia Ortega. Samuel sintió un escalofrío al escuchar el apellido. Su propia familia llevaba generaciones viviendo en la región. Nadie estaba preparado. La noche continuó. Para comprobarlo, Samuel llevó a Thomas a tierra y le mostró fotografías antiguas. El hombre reconoció varias casas antes de detenerse frente a una imagen de 1925. Señaló una esquina y dijo que allí estaba la tienda de su hermano. Después preguntó por qué todos parecían vestidos para un funeral. Nadie quiso hablar del tema. La duda permaneció. Algo había ocurrido. Samuel comenzó a investigar los registros de Belhaven. Descubrió que el pueblo había sido abandonado después de una tormenta extraordinaria ocurrida en noviembre de 1926. Varios habitantes desaparecieron y nunca se recuperaron sus cuerpos. Entre los nombres figuraba Thomas Reed. La fecha coincidía exactamente con la historia del hombre. Nada tenía sentido. La policía decidió interrogarlo nuevamente. Thomas respondió cada pregunta sin dificultad, pero no reconoció objetos modernos. Cuando vio un automóvil por primera vez, retrocedió asustado. También preguntó por qué las casas tenían luces encendidas durante el día. Para él, aquella tecnología parecía pertenecer a un futuro imposible. Algo no encajaba. La noche continuó. Samuel regresó al mar buscando el lugar donde había encontrado a Thomas. Encontró restos de una vieja boya y una sección de madera cubierta de algas. Tenía grabadas unas iniciales, TR. Cuando regresó al puerto, Thomas estaba esperando en el muelle con una expresión de absoluto terror. El reloj permaneció detenido. Aquello no era una coincidencia. La respuesta seguía oculta. Todo quedó en silencio. Thomas aseguró que recordaba haber visto a Samuel antes, no en el barco, sino en Belhaven. Dijo que Samuel estaba parado frente al faro durante la tormenta, aunque llevaba ropa que todavía no existía. Samuel negó haber estado allí. Thomas respondió que también había visto a otro hombre idéntico a él. La explicación parecía imposible. Esa noche Samuel buscó fotografías familiares. Encontró una tomada en 1926 frente a una antigua casa de pescadores.
En el fondo aparecía un hombre que se parecía extraordinariamente a él. La imagen tenía una anotación escrita por su bisabuelo. El hombre del mar volvió a aparecer. Samuel comenzó a comprender el patrón. Nada tenía sentido. El miedo apenas comenzaba. Samuel decidió investigar. El silencio volvió. La noche continuó. Al día siguiente, Thomas desapareció del hospital. Nadie lo vio salir. Las cámaras mostraron que permaneció sentado en una habitación hasta las 6:12 de la mañana. Después, durante 3 segundos, la imagen quedó completamente negra. Cuando volvió, la silla estaba vacía y una ventana apareció abierta, aunque estaba cerrada por dentro. La duda permaneció. El misterio continuó. El pasado seguía presente. Samuel regresó al punto donde había encontrado al hombre. El mar estaba tranquilo, pero escuchó una campana proveniente del agua. A varios metros de distancia emergió una vieja boya. Colgaba de ella una placa oxidada con una fecha, 1926. Debajo había una frase grabada recientemente: "Todavía falta uno". Todo apuntaba al pasado. Algo no encajaba. Aquello apenas comenzaba. Una semana después, Samuel salió solo al mar. A las 6:12, el motor se apagó sin explicación. Desde la niebla apareció el antiguo faro de Belhaven, aunque llevaba décadas demolido. En la orilla vio a Thomas, mucho más joven, observándolo. Thomas levantó la mano y gritó: "Ahora entiendo por qué usted estaba allí. Aquello no era una coincidencia". Samuel nunca volvió a ser encontrado. Su barco apareció 2 días después, vacío y perfectamente intacto. En la cabina había un reloj de bolsillo detenido a las 6:12 y una fotografía antigua. Mostraba a Thomas Reed junto a un hombre que parecía Samuel. En el reverso había una fecha: noviembre de 1926. Nadie quiso hablar del tema. Aquello no era una coincidencia.